Hola a todos los alumnos, a los alumnos del primer nivel A, B y TP. En esta ocasión, en la diálogo explicativo de estudios sociales, vamos a hablar sobre la organización de la República, principalmente porque ya dejamos de lado la independencia de Chile en los videos anteriores y en la guía anterior, y ahora vamos a entender qué pasó después de eso, qué pasó con Chile después de eso. Pero lo vamos a ver desde un punto de vista tal vez especial, porque lo vamos a ver desde los ensayos constitucionales, aquellos ensayos que se empezaron a dar una idea de cómo se quería organizar Chile y qué es lo que buscaban. Vamos a ver que buscaban diversas formas, diversos modos de pensamiento, hasta llegar a la constitución final o definitiva, que eso lo vamos a ver en el próximo video. Bien, entonces sigamos. La organización política de Chile se caracteriza principalmente durante los años de la década de 1820, y esto porque la aristocracia criolla, que era este grupo de privilegio que existía en Chile económicamente, discutía la siguiente pregunta: ¿cómo debe organizarse políticamente en Chile? Pero ¿por qué se hacían esa pregunta? Principalmente porque no querían caer en el mismo régimen que tenían con España, que eran sus colonias, que era la monarquía. Entonces buscaban otra forma de poder gobernarse sin caer en tener un rey. Es ahí como idearon, por ejemplo, una república, en la cual debían elegir un representante para quien lo gobernara, además de un grupo que ideara leyes. Pero esto no fue tan sencillo. Primero, antes de entrar al fondo de esto, tenemos que entender que desde la historiografía tenemos que entender que hay dos énfasis o puntos que debemos o podemos abordar esto. Vamos a tocar brevemente cada uno de ellos. Primero, desde el punto de vista de la anarquía o la inestabilidad, ¿ya? Y el segundo, poniendo énfasis en los ensayos constitucionales y el aprendizaje, ¿ya? Entonces, para estudiar este periodo existen estas dos formas de verlo, y obviamente las dos son válidas. Bueno, desde el primer punto, desde la anarquía o la instabilidad, se dice que este periodo es inestable o anárquico principalmente porque existieron una serie de gobiernos de corta duración. ¿Qué significa esto? En palabras sencillas, que no había una relación, una estructura o un pilar fuerte en la cual, por ejemplo, el director supremo pudiera gobernar, y que duraba tan poco que no podía hacer nada técnicamente. Aquí encontramos personajes como Agustín Izaguirre, el mismo Congreso, Ramón Freire, Blanco Encalada, Francisco Antonio Pinto, quienes estuvieron al mando de Chile y no hicieron casi nada relevante, entre comillas, producto de que no duraron casi nada, como podemos ver en el caso de Francisco Antonio Pinto, que como presidente solamente duró 2 años. También tenemos que existía una división en la aristocracia, esto producto de dos grupos dentro de la misma, que pensaban totalmente distinto. Uno eran los liberales y el otro los conservadores. Vamos a ver quién era cada uno de ellos. Los liberales principalmente eran un grupo de aristócratas que consideraban que las ideas ilustradas, principalmente tomando Montesquieu como referencia, eran importantes de practicar en Chile. Aquí entra el contrato social, entregarle libertades políticas a los ciudadanos, la división de los poderes, o sea que una persona no concentre todos los poderes, que el presidente haga su rol, el Congreso haga su rol y los tribunales hagan su rol sin intervenir uno de otro. Eso es muy relevante. Y aquí entran los pipiolos.
Pero también encontramos otro grupo que son los federales, que eran otro grupo de élite o aristócratas en las cuales buscaban un proyecto político que sustentara el poder local de la aristocracia. ¿Qué quiere decir con esto? Que el poder no se centralizara en Santiago, sino que cada localidad autónomamente tuviera poder sobre ellos. Entonces, como ya vimos los liberales, a quienes le denominamos pipiolos, principalmente porque los conservadores le decían o se mofaban de ellos, diciendo que hablaban como si fueran pequeños pollos y por eso pipiolos. Y los conservadores, a quienes se burlaban como pelucones, eran principalmente un grupo en la cual buscaba mantener casi la totalidad de las cosas que habían antes de la independencia. Y esto principalmente desde el aspecto económico, pero también desde un aspecto moral, que después lo vamos a ver. Primero tenemos los pelucones, que eran la vieja aristocracia, estos viejos patrones de fondo, que eran terratenientes, y que básicamente buscaban un régimen centralizado, fuerte y de reformas económicas moderadas. O sea, que ellos querían que Santiago fuera el centro de todo, que conservara todo el poder, que tuviera fuertes leyes, pero económicamente era más flexible. En tanto, los o'higginistas se agrupaban en partidarios que buscaban el regreso de Bernardo Higgins, ya que este abdicó o, entre comillas, lo hicieron abdicar, que es renunciar. Y obviamente los partidarios de ellos eran principalmente militares. Pero también tenemos los estanqueros, que eran un grupo en la cual se caracteriza porque ellos se dedicaban a la empresa del estanco del tabaco. Y ellos principalmente se caracterizaban por darle privilegios a la economía. Bueno, obviamente como los pipiolos eran principalmente porque hablaban como pollos, o sea, no se callaban nunca, según los conservadores, los pelucones les decían así principalmente porque se decían que como que querían conservar la peluca del rey de España. Entonces por eso se mofaban entre ellos diciéndose pipiolos o pelucones según el pensamiento de cada uno de ellos. Bien, existen intentos para organizar la república o ensayos constitucionales. Primero tenemos la Constitución de 1823, las leyes federales de 1826 y la Constitución de 1828. Estas constituciones o ensayos constitucionales trataron de aplicarse acá en Chile, pero resultaron inaplicables producto de que no concordaban con la realidad. Y esto es fundamental. Y esto principalmente por lo que estamos viviendo hoy en día. La Constitución, como la ley suprema que existe en un país, debe ser realista con el país donde está, en el contexto donde está. Por eso hoy en día el tema de la Constitución es muy importante hablarlo, porque podemos decir que la Constitución que nos rige hoy en día tal vez está descontextualizada a nuestra realidad de hoy. Tal vez hay personas que digan lo contrario, pero por eso es válido la discusión. Y acá se genera lo mismo. Se crearon constituciones, consejos constitucionales, y se crearon discusiones. Porque si eran aplicables o no en base a la realidad. Ya vamos a entrar en detalle en cada una de ellas. Primero tenemos la Constitución de 1823 o moralista. Y Juan Egaña fue el autor de esta constitución. Y básicamente, en resumen, intentó promover la implantación de una ciudadanía ejemplar a través de una serie de normas que pretendían regir la vida cotidiana de las personas. En resumen, esta constitución era tan normativa, tenía tantas leyes, que era invasiva con la vida cotidiana de las personas, porque ellos buscaban la rectitud, o sea que la persona fuera correcta, tanto en la vida pública como privada. Entonces esta
Constitución invadía esa vida privada. O sea, técnicamente podríamos dar un ejemplo bastante sencillo como si una persona bota basura en la calle, perfectamente podría ser castigada como si hubiera cometido un delito muy grave, como un asesinato. Y obviamente esta constitución se caracteriza también por estar influenciada en parte por las normas eclesiásticas de la Iglesia Católica, pero también por las leyes jurídicas que se estaban implementando. Recordemos que la mayoría de la aristocracia era muy profesa a la religión católica o con la Iglesia Católica, entonces tenía cierta relación que se podría generar, pero por este mismo motivo tampoco se podía aplicar. Bueno, las leyes federales que surgieron en 1826, en las cuales José Miguel Infante fue el impulsor de ellas, pretendía la autonomía política de las provincias o regiones, y con ellas podían realizar sus propias asambleas legislativas o sus propios consejos electorales. Un ejemplo muy sencillo para entender esto es como lo que hace Estados Unidos para gobernar. Estados Unidos es una federación en la cual cada estado tiene sus propias leyes y se gobierna o se sustenta a sí misma económicamente. Acá se buscaba hacer lo mismo, pero podríamos dar un ejemplo aplicándolo a la realidad actual. ¿Qué pasaría con Santiago si se aplicara una ley federal? Técnicamente no tiene cómo sustentarse, y las regiones más ricas vendrían siendo las regiones del norte, producto de la minería. ¿Ven cómo cambian las cosas en la economía? Producto de solamente una ley. También tenemos que, como ya anteriormente dije, está fuerte inspirada en el modelo estadounidense y no se aplicó principalmente porque había un grupo que buscaba mantener de cierta forma el poder concentrado en Santiago, centralizado, pero también porque no existían límites claros de dónde empezaba una región y dónde terminaba otra, y eso generó muchas disputas. La Constitución de 1828, o la Constitución Liberal, en la cual José Joaquín de Mora fue el autor, pretendía establecer una igualdad de poderes entre el legislativo y el ejecutivo. Esto básicamente no se pudo practicar. ¿Por qué? Porque esto buscaba un modelo más inglés, en el cual el presidente quedaba al mismo nivel que el Congreso, y esto generaría una disputa, pero obviamente la tradición chilena era imposible de llevar a cabo, porque esta disputa obviamente la iba a ganar el que tuviera la mayoría. El ejecutivo, al ser solamente una persona, iba a perder siempre, iba a perder importancia. También buscaba fortalecer las libertades políticas públicas y los derechos políticos de los miembros de la aristocracia. Sin embargo, no mucha gente buscaba ese ideal, principalmente los conservadores. Esta constitución básicamente tiene término producto de que en la batalla de Quircay los conservadores ganan y toman el poder, dejando a los liberales en un segundo lugar. Es por eso que después se elimina esta constitución. Bueno, ahí explicamos de cierto modo las constituciones y un poco el periodo de anarquía o inestabilidad, porque podemos resumirlo en corto gobierno que era imposible de llevar a cabo un plan político estructurado, pero también tenemos varios ensayos constitucionales que generaron diversas visiones de cómo gobernar, y al no tener una clara, había ciertas divisiones, además de la división que ya existía dentro de la aristocracia. La segunda visión, básicamente desde el punto de vista del aprendizaje, básicamente se estima que la alta confianza en el poder de la ley y la dignidad ilustra que se generaron en el pensamiento constitucional permitió de cierta forma un aprendizaje en que esto no nos funciona, podríamos mejorarlo, pero podemos rescatar cosas de ello. Y esto permitió, como ya anteriormente lo dije,
el debate político. Y eso fue muy importante. Los ensayos constitucionales generaron este aprendizaje de la aristocracia en base al ensayo y error, y aparte de una discusión política en la cual, si bien no podían estar siempre de acuerdo, encontraban concordancia. Y eso permitió, de cierta forma, generar un punto en común para después formar una constitución ya bien estructurada. Bueno, ¿qué tipo de aprendizaje político se aprendieron? Primero, que se tomaron las ideas basadas en la ilustración, pero también republicanas, se consideraron las elecciones periódicas, el respeto a la ley y la sucesión de gobierno, o sea, básicamente generar una república. Y bien, para finalizar, voy a explicar qué deben hacer como actividad para esta guía. Deberán investigar sobre los ensayos moralistas, las leyes federales y la Constitución Liberal de 1820 y realizar un cuadro comparativo de cada una de ellas. O sea, van a tomar cada una de estas constituciones y van a tomar las similitudes como las diferencias que ellas tenían. ¿Ok? No hay límite, obviamente, ojalá sea mínimo 5 para cada una. Y lo importante es que veamos cómo se evoluciona esto de las ensayos constitucionales y ver qué puede rescatar cada constitución de una y de la otra. Bien, este ha sido el video de esta semana. Espero que se encuentren bien y mucho ánimo en esta actividad. Adiós.